Y como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego para nuestra mesa de análisis. Ramón Alberto, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros. El doctor Salvador Borrego, aquí está. Buenas noches, un gusto como siempre estar aquí. Pues listos con los temas más relevantes, la normalización de la inseguridad. Que no nos pase esto, lo que hemos venido observando. Digo, si hablamos aquí de Nuevo León, ya habíamos platicado de la aparición de cuerpos calcinados en pesquería. Posteriormente, lo que se dio en los municipios de Salinas Victoria y Ciénega de Flores con la privación ilegal de la libertad de familias enteras, que cifras van, cifras bien, hasta hoy se dignaron a decir más o menos cuántas personas había desaparecido y cuántas están a salvo. Y pues esta situación, ¿verdad? Porque ya no solamente son asesinatos, y ahorita platicamos también del caso Taxco, que es otra situación muy grave que pasó en nuestro país. Ramón Alberto. Gregorio, me gustó mucho un comentario que estoy por ahí en alguna de tus programas múltiples que tienes por ahí, donde decías claramente que no perdamos la capacidad de indignación. Cuidado con que estemos en este estado perdiendo esa capacidad, porque fíjense ustedes, sumemos los 36 desaparecidos, que afortunadamente ya 20 ya aparecieron por ahí, 24, y los 13 calcinados. Tenemos un caso como Ayotzinapa, calcinados como en el basurero de Cocula, y desaparecidos de Ciénega y Salinas Victoria. Es decir, Samuel García, el gobernador 9 to 5, de 9 a 5 de la tarde, seguramente está diciendo, a ver, los secuestraron a las 5:30 de la tarde, ¿y yo por qué tengo que entrar a hacer algo? O los calcinaban a las 6 de la mañana, no tocó mi turno. Perdón, estamos ante un total y absoluto desgobierno que desprecia la legalidad, porque el gobernador, al igual que el secretario de Seguridad de este estado, no se han dignado a tocar el tema. Solamente la Procuraduría ha estado informando lo que pueden informar, porque no le corresponde a ellos eso todo. ¿Por qué el gobernador insiste en ocupar su tiempo? No vimos historia de este estado, un gobernador que se pusiera horario de oficina. Yo quisiera ver dónde checa tarjeta y qué hace ahí, a qué está dedicado, porque atrae en la cola detrás a Maynes por todos lados. Y él está más dedicado a la campaña de Maynes y ahora a la campaña de Mariana. Por eso justifica el 9-5. La pregunta es, ¿qué dice de todo esto el INE? El INE no puede sacar una tarjeta siquiera amarilla, sino es que roja, para amonestar a quien está ayudando a su esposa en un evidente y claro conflicto de interés. Perdón, eso es muy lamentable. Yo lamento mucho que a las ejecuciones que vimos en todo marzo, que fueron varias, sí, claro, y muy sonadas, incluso en lugares públicos como algún hotel. Segundo, a los calcinados de pesquería y a los desaparecidos, sea ya una cuestión absoluta y totalmente normal. No, y el señor gobernador en su Cybertruck dándole publicidad a Tesla y parándose en lugares donde no pueden meter las sillas ahí en el Issste León. A ver, qué cosa tan lamentable y qué triste para un estado como Nuevo León que estemos en esta situación. Claro, y aquí estuvimos la semana anterior y que nos vimos aquí el miércoles. Bueno, pasando el miércoles, el fin de semana, jueves, Viernes Santo. Oye, ¿qué informamos? O sea, al momento que surge esto, que es una situación, pues más allá de la violencia, más allá de los asesinatos que son pan de todos los días, oye, familias enteras como pasaba en Sinaloa. Y yo preguntaba y le decía al público, pues ¿ahora qué les digo? Claro. Porque no había información oficial. Doctor Salvador Borrego. Lo que pasa en Nuevo León tiene una cierta similitud o alguna relación con lo que pasa a nivel nacional. Hay un propósito en el contexto político de polarizar, bajo la idea de, digamos que lo que se entiende como el populismo, de dividir la población en buenos y malos. En el caso de lo nacional, pues los neoliberales y la gente buena de López Obrador. En el caso estatal, la vieja política, la buena política. Y de pronto se da un fenómeno de polarización que lo que implica no es tanto insensibilidad, sino irracionalidad, que quizás sea todavía peor. Y entonces todo hace sentido en función de si algo le beneficia o le perjudica a la persona con la que yo estoy de acuerdo. Y entonces, pues, si esto mismo ocurriera, pero López Obrador, por ejemplo, fuera opositor y estuviera gobernando Calderón o Peña Nieto, por supuesto que habría un escándalo y la gente estaría gritando, pero más que porque estuviese realmente conmovida por las cosas que están sucediendo, por la afinidad política con López Obrador. Y entonces tenemos una distorsión, pues, terrible, porque la gente juzga en función de eso.
Y entonces vemos contrasentidos, como por ejemplo que una semana terrible como la semana pasada, que en cualquier esquema lógico podríamos nosotros decir, el presidente se va a desfondar, su popularidad se va a caer, hoy se le descarriló el Tren Maya, pasaron estos asesinatos, se dieron a conocer noticias terribles en medios nacionales, ya el Senado está tomando las cosas que publicó Ramón Alberto, el INE se sigue haciendo pato, sí, ok, bueno, y sin embargo lo que sucedió fue que López Obrador se fue para arriba. Entonces, ese tipo de contrasentidos, pues es lo que... También pasa aquí, ¿quieres decir? De acuerdo, un menos, o sea, con una matiz más bajita, pero un poco por ahí va el sentido. Y la otra cuestión también es que estamos viviendo en el país una situación en la que prácticamente la conducta que rige a los actores políticos antes, que eran de algún modo poderes fácticos, pues es el sálvese quien pueda. O sea, la gente está en esa... Yo le daría un matiz ahí, Gregorio, también importante. Sin estar en total desacuerdo con el doctor, sí diría que sí es cierto lo que está comentando, pero es válido eso para las cuestiones ideológicas o la corrupción o algo que no involucre la vida de seres humanos. Cuando tienes 13 calcinados y no sabes quiénes son, ni de dónde vinieron, ni cómo llegaron, ni quién los incineró, y cuando tienes 36 desaparecidos, de los cuales todavía 12 no los encuentran, esto ya no es una cuestión ideológica. Aquí hay ya crimen organizado utilizando la debilidad del Estado de Nuevo León, de la autoridad de Nuevo León, sí, claro, para actuar impunemente. Porque fíjate cómo van subiendo las cifras. Yo nunca vi en los peores días de inseguridad de Natividad González Parás cifras como estas, de que tuviéramos una semana, ¿sí?, el equivalente a 13 más 36, 49 casos de personas que perdieron la vida, están desaparecidas o reaparecieron y quién sabe en qué condiciones. Entonces, es una cosa que esa parte no tiene que ver con ideología, tiene que ver con falta de autoridad, con ausencia de gobierno, con absoluto desgobierno. Importa más una Tesla, importa más Mariana, importa más el cuetito con Mainés que defender a la población. Sí, claro, ese es un problema que la raíz del origen de todo eso es una política absurda, pues, de abrazos no balazos que de algún modo irradia todo. Dice Norberto Bobbio que antes un mal gobierno era uno que hacía abuso del poder. Y ahora un mal gobierno es alguien que no hace uso del poder. En esta connivencia que estamos viendo entre autoridades con crimen organizado. Bueno, que de la mano con esto también, que no perdamos esa capacidad, ¿verdad?, de asombro, lo que sucedió en Taxco. Porque, a ver, el caso del asesinato de la niña, que pues fue sumamente doloroso, sumamente indignante, la impotencia de la gente, pero eso, ¿cómo se virtió en el repudio, en el grito desesperado de no más impunidad? Claro. Y cómo se le fueron directamente a la presunta responsable? O sea, ese linchamiento, que linchamientos pasan, ¿no? Los linchamientos, la ley de la selva aplica en muchas partes, pero este caso, sin lugar a dudas, se convierte en un caso emblemático. Más que la ley de la selva, Gregorio, es Fuenteovejuna. La gente está cansada. Yo he seguido las encuestas del doctor y está muy claro, yo creo que nos las va a referir, pero por todos lados permea la inseguridad y el drama de la gente preocupada por lo que está pasando, no solamente en Nuevo León, en todo el país. Y este caso es emblemático, ¿por qué? Porque se trata de una niña que desaparece, que va a la casa de una familia que supuestamente había amistad con ellos, que ahí la tratan de secuestrar y que termina en lo que terminó. ¿Y qué dijo el pueblo? A ver, no confiamos en la justicia de Guerrero, donde el cártel más importante es el cártel Salgado Macedonio. No son los cárteles que están ahí. Es un estado fallido en donde la gobernadora hija de Félix Salgado Macedonio, personaje grande de la Cuarta Transformación, tienen el estado hundido en un drama muy importante. Entonces, esto, ¿qué es lo que hace el pueblo? Fuenteovejuna. ¿Qué hizo Fuenteovejuna? Tomaron la justicia por su propia mano. Y ahorita tratamos el caso de la candidata de Celaya. Sí, victimada. Bueno, pues sí, de una vez, si gustan hacer el comentario. ¿Taxco? Sí, candidata. Claro. El problema con Taxco es que, bueno, el linchamiento es algo que tampoco debió de ocurrir. Claro, y luego agredir al niño, hijo de la madre, pues también, eso fue terrible, el niño también muere. Entonces, son cosas pues que nos muestran como una sociedad bárbara, si estamos viviendo la barbarie, y es precisamente, justamente, la consecuencia de anularnos como gobierno.
O sea, los gobiernos, el Estado se crea precisamente para evitar ese tipo de cosas, para que no fuera la fuerza bruta la que determinara los diferendos que tuviésemos, que hubiera orden. Lo mínimo que se espera de un gobierno es el orden público. Y entonces tenemos una situación donde evidentemente estamos teniendo políticos que no reúnen las tres características básicas de Max Weber, que sugería para un gobierno. Tener pasión. A lo mejor sí tiene pasión, pero por los centavos, otras cosas, ¿sí? Pero la segunda, el sentido de responsabilidad. O sea, ¿qué va a pasar si yo me mantengo omiso, como está pasando, por ejemplo, en Taxco, o como está pasando también en el caso de la asesinada en Celaya? Y la otra cuestión, la previsión. Sí. O sea, si estaban ahí los cuerpos policíacos, ¿cómo no se pudo prever el linchamiento? Evidentemente tenemos un Estado fallido, ¿sí? Un Estado que renuncia a la esencia misma de lo que es el Estado, con abrazos, no balazos, y es exactamente lo opuesto, y las consecuencias las estamos viviendo. Curiosamente, las estamos viviendo en la gente, pero no las estamos viviendo en quien debería de vivirse, que es el responsable de eso. O sea, el presidente López Obrador debería en este momento de estar siendo repudiado por la sociedad, y en lugar de eso está premiado por la sociedad. Ese contrasentido, esa paradoja, es pues algo que tú lo tienes muy bien los medido. historiadores y los sociólogos del futuro nos lo van a explicar, para vergüenza de esta generación de mexicanos. Así es. Gregorio, el asesinato de Gisela Gaitán, la candidata de Morena a Celaya, es un asunto extremadamente emblemático y que retrata en toda su dimensión el enorme drama de inseguridad que vivimos en este país. A ver, recordemos algo, Celaya es la ciudad, no de México, del mundo, con el más elevado índice de homicidios per cápita del mundo. No es Afganistán, no es ciudad afgana, no es una ciudad en Irak, no es en Ucrania, aquí no. En México, es aquí en México y está en Guanajuato. ¿Cuántos son por cada 100,000 por año? ¿Tienes el dato? No tengo la cifra, pero por ahí es la más alta. Pero yo he visto arriba de 100. Sí, no, a ver, por cada 100,000 habitantes son... Pero aquí vamos al punto. ¿Qué es lo que lleva a que alguien empuñe una pistola o un arma o lo que sea y vaya y victime a una candidata del gobierno en el poder? En su segundo día. ¿Verdad? Yo creo que aquí sí hay una cuestión en donde el presidente tiene razón de esas veces en que sí trae algún lugar donde estirar. Y es el hecho de que ¿quién gobierna hoy Guanajuato? ¿Por qué Guanajuato, tú lo acabas de decir ahorita en el noticiero, es el estado que mayor incidencia de homicidios tiene en todo el país? ¿Por qué? Porque es un estado pequeño que tiene 6 o 7 estados colindantes. Es un nudo. Por donde está la refinería de Salamanca, el huachicol es fundamental para robar ahí, tan importante o más que la droga. Hay 2 cárteles enfrentados, el Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo más interesante, el gobernador Diego Sinue no es el gobernador, es el gobernador de jure, pero no de facto. El de facto es el señor procurador, el señor fiscal de Guanajuato, que tiene ya varios gobernadores manteniéndose ahí como si nada. Pasa lo que pase, el señor se llama Carlos Zamarripa. Y eso es lo que puntualiza el presidente. ¿Por qué no ha sido capaz ningún gobernador de sacar al señor Carlos Zamarripa de ahí? Porque él es la garantía del famoso pacto entre los diferentes grupos. Y mira, habiendo el disque pacto, pues mira cómo están las cifras. Entonces, ojo, cuidado porque llevamos ya 50 asesinatos relacionados con el actual proceso electoral, de los cuales 33 son candidatos. Yo no recuerdo que un país en el mundo pueda reportar 50 asesinatos políticos y faltan 2 meses, los más fuertes. Vienen los debates, vienen los jaloneos, viene el sprint final. Y el sprint final nos está diciendo una cuestión. No es la ciudadanía la que en este momento está eligiendo en este país a sus próximos gobernantes. Es el crimen organizado. No, y el miedo de salir a votar el próximo 2 de junio. Vamos a corte comercial y enseguida regresamos porque también hablando de violencia, Salvador Borrego nos va a presentar ahí la medición de esta semana. Vamos a regresar también pues con el panorama nacional y las campañas locales que ya comenzaron. Regresamos en un momento.